Bienvenidos a esta cápsula acerca de los componentes del riesgo y sus fases. Mi nombre es Cristian Domínguez Sarmiento y el día de hoy tengo el placer de explicarles estos conceptos. Empezando con ¿qué es el riesgo? El riesgo se define como el grado de pérdida de vidas y bienes materiales que le ocurre a una sociedad o una comunidad durante un periodo de tiempo. Se determina usando la peligrosidad y la vulnerabilidad. Entonces, ustedes pueden ver en esta fórmula que el riesgo depende de H, que es la amenaza o la peligrosidad, la V, que es la vulnerabilidad, y la E, que es la exposición. Entonces, podemos ver una combinación de variables naturales con variables sociales. Por su parte, lo que es H, que es peligro o amenaza, se define como la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador de origen natural o antrópico durante un cierto periodo de tiempo en un sitio dado. V es la susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste. Y por su parte, la E, que es la exposición, es la cantidad de personas, es decir, la población, los edificios, las obras civiles, las actividades económicas, los servicios públicos, utilidades, infraestructura, que son susceptibles de ser dañados o perdidos en un área determinada. No se es vulnerable si no se está expuesto. Entonces, la exposición y la vulnerabilidad van juntos. Cuando hablamos de desastre, sabemos que es la materialización del riesgo, es decir, vemos esa ecuación en función de esas variables y los desastres es verlo en la realidad. Los desastres son socialmente construidos, no son naturales y se definen como la incapacidad que tiene la sociedad de ejecutar estrategias de afrontamiento cuando un fenómeno perturbador se manifieste. ¿Cuál es ese fenómeno perturbador? Puede ir desde cuestiones químicas o sanitarias hasta cuestiones naturales como los huracanes, las sequías, los sismos, las erupciones volcánicas. Y así se provocan pérdidas económicas, sociales y humanas. Entonces, podemos ver que aquí tenemos la vulnerabilidad, la peligrosidad, y si no tenemos estrategias de afrontamiento, ¿cuáles son esas estrategias de afrontamiento? Los planes de adaptación, reducción de sobreexplotación de recursos y las medidas de prevención, entonces se va a presentar un desastre. El desastre no es que haya ocurrido una erupción volcánica o una inundación o lluvias extremas. El desastre es aquella desestructuración económica, aumento de mortalidad, empobrecimiento, pérdida de recursos productivos y fragmentación de la comunidad. Por su parte, tenemos diferentes fases en la gestión integral del riesgo con diferentes enfoques. En general se definen 7 fases. Las primeras 4 corresponden a una gestión prospectiva, es decir, que se quiere prevenir el riesgo futuro. Las fases son identificación de los riesgos, previsión, prevención y mitigación. La preparación corresponde a un enfoque más de gestión correctiva, es decir, se quiere reducir el riesgo existente y preparar la respuesta. Después, durante el desastre, tenemos la gestión reactiva, cuyo objetivo está muy enfocado en responder y atender de manera efectiva la emergencia. Y después tenemos la recuperación y la reconstrucción, que tiene una gestión prospectiva y correctiva en el sentido de que se quiere reconstruir mejor para disminuir los riesgos. Entonces, entrando más de lleno en cada una de estas fases, la primera es la identificación de los riesgos, que consiste en reconocer y valorar las pérdidas o daños probables a través de los peligros y de la vulnerabilidad. Los peligros tienen que ser monitoreados constantemente y están relacionados, por ejemplo, con cuánto llueve, con cuál es la temperatura, por ejemplo, y por su parte la vulnerabilidad requiere de datos sociodemográficos que estén definidos a una escala local. Con ello, la población y los tomadores de decisiones podrán identificar los riesgos en conjunto y toda la población también juega un papel principal en concientizarse de cuáles los riesgos a los que está expuesto. Algunas de las herramientas son el atlas de riesgo, que puede ser nacional, estatal o municipal. Después, pasando a la previsión de riesgos, es con base en experiencias previas, es decir, aquellos desastres previos, cuáles fueron las enseñanzas que nos dejaron. Y se tiene que tomar conciencia de qué fue lo que funcionó y qué fue lo que no funcionó y cuáles son las necesidades para enfrentarlos. Y las acciones van muy enfocadas a preparar los medios necesarios para evitar o disminuir futuros desastres.
Las herramientas son la evaluación de qué tan bien o mal está las condiciones sociales, por ejemplo, el monitoreo de los fenómenos naturales y cómo se puede mejorar. En esta etapa nosotros necesitamos consultar datos oficiales que sean abiertos a toda la población, tanto a los tomadores de decisiones como a la población que está expuesta, y se requieren datos de pérdidas económicas, por ejemplo, y de pérdidas humanas, y localizar en qué se está fallando para mejorarlo. Después, por su parte, tenemos la prevención de los riesgos, que es un conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos. Algunas acciones son la divulgación, la organización y la educación de riesgos. Aquí la herramienta son las campañas de educación de riesgos, es decir, se le tiene que enseñar a la población qué es un sistema de alerta temprana, cómo funciona, y también se deben de elaborar planes comunitarios. Después tenemos la mitigación de los riesgos. Es cuando tenemos toda aquella acción orientada a disminuir el impacto o daño ante la presencia de un agente perturbador sobre las personas, la comunidad y la infraestructura. Las acciones son el alertamiento y la comunicación de riesgos. En esta etapa es muy importante evaluar qué tanto la población está entendiendo de los sistemas de alerta temprana y hacer esa información disponible. ¿Cómo es esa comunicación de riesgos? Las personas sí están atendiendo esa comunicación de riesgos. Entonces, en esta etapa se centra en ese tipo de acciones. Después pasamos de un enfoque prospectivo a un enfoque que tiene que ver con el meramente correctivo, que es la gestión correctiva. Y tenemos aquí la fase de preparación y está enfocada en las actividades y las medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador. ¿Cuáles son las acciones que se hacen durante esta etapa? Son la realización de los simulacros, la protección financiera, es decir, que se pueden contratar seguros, la capacitación y la activación de refugios temporales. La herramienta tiene que estar asociada a acciones coordinadas entre la población y protección civil. Y después tenemos la gestión que es reactiva, es decir, nosotros ya tenemos la ocurrencia del desastre y todas aquellas acciones están encaminadas a la ayuda de las personas en riesgo o las víctimas en un siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados, públicos o privados. Entonces, las acciones son de rescate, asistencia médica, por ejemplo, y asistencia social. Y las herramientas, pues, son servicios públicos o privados de emergencia. Y durante las últimas dos fases, que es de recuperación y de reconstrucción, lo que se trata de hacer es que la comunidad que sufrió este desastre vuelva a la normalidad. Entonces, todas esas acciones están encaminadas a que se debe de reconstruir mejor, es decir, se debe de buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes y no se deben de generar nuevos riesgos. Para ello, pues deben de mejorarse las condiciones preexistentes. Entonces, las acciones que se hacen durante estas etapas son reconstrucción social, económica y administrativa, así como la infraestructura. Y aquí les dejo alguna biografía que ustedes pueden checar y muchas gracias por ver esta cápsula.